Y la mejor manera de empezar, pues, es encomendándonos al Espíritu Santo. Así que les invito, así como están sentados, disponer el corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, tú eres el Dios de la justicia, el Dios de la misericordia, el creador de todo el universo. Hoy queremos orar por un mundo con finanzas justas. Queremos pedirte para que los activos, el dinero, sean para el bien común. Señor, tú conoces nuestras necesidades, aquellas pequeñas empresas cerradas, personas que han tenido que elegir entre comer y pagar la renta. Mira con compasión, Señor, todas estas situaciones, aquellas personas que viven ahogadas por intereses abusivos, quienes no tienen seguridad financiera. Te pedimos por ellos, también por quienes tienen responsabilidad en el mundo financiero. Te pedimos por los banqueros, por los inversionistas, los directivos, los responsables de fondos, autoridades económicas. Dales la valentía de poner la dignidad humana en el centro. Te pedimos, Señor, también que ilumines las mentes de los gobernantes para que no se sometan al dictado de la especulación, para que frenen la usura y la avaricia y orienten las finanzas al objetivo del bien común. Envía tu Espíritu también, Padre, sobre nosotros que estamos aquí reunidos para que podamos tomar decisiones oportunas, compartir más, acumular menos, acrecentar los bienes que pones en nuestras manos. Te pedimos, Padre, en fin, que las finanzas de nuestro mundo sean inclusivas, solidarias y sostenibles, que no se alimenten de la especulación. Te pedimos, Señor, que como iglesia vivamos la lógica no del dinero, sino la lógica del Evangelio. Todo esto, Padre, te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su amor. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues sean todos bienvenidos, bienvenidas. Gracias por darse el tiempo, por su presencia, que es valiosa en este espacio pastoral para discutir estos temas a la luz del Evangelio. Permítanme presentarles a quienes van a ser nuestros expositores. A Fernanda López de Lara Miranda. Ella es licenciada en Comercio Internacional por la Universidad La Salle. Cuenta con una maestría en Administración Energética y Proyectos Sostenibles por la Universidad de las Américas, Puebla. Actualmente es parte del equipo Sostenibilidad en Grupo Cementos de Chihuahua, donde ha participado en reportes bajo estándares internacionales. Su trabajo se enfoca en integrar prácticas responsables e impulsar proyectos estratégicos, en concreto premezclado, especialmente en emisiones de CO2 y huella hídrica. Gracias por tu presencia, Fer. Y también permítanme presentarles al maestro Luis Javier Ortega Miranda. Es un profesional de las finanzas con trayectoria en el mundo ejecutivo y en la consultoría para empresas transnacionales. Desde hace más de 2 décadas comparte su experiencia como docente en la UACH, impartiendo las materias de Dirección Estratégica Financiera, Evaluación de Proyectos de Inversión y Responsabilidad Social Empresarial. Graduado del TEC de Monterrey, donde obtuvo 2 maestrías, una en Administración de Negocios, otra en Finanzas, y actualmente cursa el doctorado en Administración en la UACH. Siempre a lo largo de su vida profesional y académica ha buscado, más que los números, sino un equilibrio entre la eficiencia económica y el compromiso con la responsabilidad social. Convencido, como nosotros 3, de que las finanzas
pueden y deben servir a las personas y a la comunidad. Pues les pido un fuerte aplauso para nuestros expositores. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar comienzo al trabajo de este día. Es un trabajo con una metodología ver, juzgar y actuar. El trabajo de hoy lo dividiremos en 3 momentos. El primero, una exposición por parte del maestro Javier. Luego pasaremos a un descanso y posteriormente iluminaré yo en algunos minutitos con la enseñanza bíblica al respecto de la economía. Y finalmente, una sesión de trabajo con Fer López acerca de la economía de Francisco, una directriz de acción de la Iglesia Universal para orientar las finanzas al bien común y la economía. Este es, pues, nuestro trabajo, un ver la realidad de la economía y finanzas, un juzgar con la Sagrada Escritura y un actuar en propuestas pastorales y en directrices de acción. Tenemos pues 3 horas de trabajo y seguramente que serán muy productivas con la ayuda del Espíritu Santo. Gracias. Adelante, Javier. Sí. Bueno, pues muy buenos días de nuevo a todos. Gracias por su presencia. Definitivamente esto tiene que estar, como dijo el Padre, a la luz del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que nos ilumine y podamos de una forma sencilla, pues compartir algo de mi experiencia, sobre todo en el área de finanzas y lo que es la responsabilidad social, ¿verdad? Que tienen pues mucha vinculación con la doctrina social cristiana, ¿verdad? De hecho, pues las encíclicas desde la Rerum Novarum, ¿verdad? De León XIII, Laudato Si, de Fratellis Tutti, de Papa Francisco, Centésimos Annus, de Juan Pablo II, pues han tenido una influencia muy grande, ¿verdad? Existe mucha documentación, mucha literatura al respecto y que han influido no solamente la Iglesia, como ustedes saben, pues son puntos de influencia en todas las áreas de la investigación, de la ciencia, y no es ajeno a las finanzas, ¿verdad? Pues yo me he formado así en el área financiera, como lo dijeron, siempre me han fascinado las finanzas, pero siempre le he tratado de encontrar una convergencia con la parte humana, ¿verdad? O sea, yo creo que ante todo pues está la persona. Y yo empecé hace pues ya 25 años a dar la clase de dirección estratégica en la universidad. Y pues con la información que había en esos momentos, pues a mí siempre me dio la inquietud, ¿verdad? Desde siempre, de pensar es que pues no nomás es maximizar las utilidades, ¿verdad? O sea, la parte económica, sino son las personas lo que hacen realidad todo, ¿verdad? Y a través del tiempo, pues también las investigaciones han ido creciendo, ha crecido mucho lo que es la responsabilidad social empresarial, movimientos muy fuertes, ¿verdad? Capitalismo consciente, por ejemplo, increíble, ¿no? Generado en Estados Unidos, donde nosotros pensamos que pues es una economía muy pragmática, ¿verdad? Muy práctica. Sin embargo, han sido grandes generadores de ideas en cuanto a la responsabilidad de manejar la economía, las empresas. Aquí en México, por ejemplo, pues tenemos el capitalismo humanista, ¿no? Encabezado pues desde hace tiempo por don Eugenio Garzazada, quien fuera fundador del Tecnológico de Monterrey y que tuvo
pues un gran impacto en la sociedad en general, un hombre vanguardista con gran visión. Y así a lo largo aquí en México encontramos empresarios como Lorenzo Servitje, por ejemplo, de Bimbo, ¿no? También una empresa pues muy consolidada y que han sido gran influencia, ¿no? Para que muchas empresas con estos movimientos a nivel mundial, ¿verdad? Yo le llamo, pues es una esperanza para todos nosotros, ¿verdad? Que pues todos queremos vivir bien conforme Dios manda, ¿verdad? Y así grandes ideas que han ido convergiendo, que yo las he ido amalgamando y que de plano digo yo, pues pues no estaba tan mal. Cuando yo hace 25 años pensaba eso de siempre, pues yo creo que las empresas y nosotros también como personas, ¿verdad? Debemos redireccionar las finanzas e irnos a lo básico, ¿verdad? Ahora sí que regresar a lo básico. Y lo básico, pues para mí, y yo creo que pues el Padre en su oración lo definió muy bien, pues es el Evangelio de Jesús, ¿no? Para mí. Ahí se mencionan pues todas las verdades de cómo debemos conducirnos, apoyándome quizás en Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? En San Agustín, donde decían la ciencia y la fe, la razón y la fe no están peleadas. Al contrario, se complementan unas a otras, ¿verdad? Las dos se complementan. La ciencia es una revelación de Dios y la fe nos ayuda a darle elevar ese conocimiento a un sentido espiritual, ¿verdad? También, así les digo, esta pequeña introducción, porque pues los temas los iremos tratando y yo quisiera ahora sí que encomendarme de nuevo al Espíritu Santo, la verdad, para que me ayude de una forma sencilla, yo ponga las palabras correctas para que esto no se convierta nada más pues en una simple plática que pasó y se olvidó, ¿no? Yo creo que la metodología que el Padre ha desarrollado a mí se me hace excelente porque es, como dijo, ver, juzgar, actuar, ¿verdad? Yo creo que ver primero, pues es el análisis, ¿no? Es poner las ideas al descubierto, ¿verdad? El poco conocimiento que yo tengo, mucho no sé, pero sí ponerlo al servicio de ustedes para que nosotros, pues de alguna forma, veamos, ¿verdad? Desde otra perspectiva, desde otro ángulo, cómo las finanzas nos pueden acercar o alejar a Dios, ¿verdad? Cómo nuestras decisiones financieras, las más cotidianas, ¿verdad? Porque cuando el Padre y yo empezamos a conversar sobre la idea de este curso, es que decíamos, es que la Iglesia Católica tiene una producción tremenda de conocimiento, ¿verdad? Pero que no se quede allá arriba, ¿verdad? En los altos jerarcas que entienden y leen los documentos, sino que baje a nosotros, los seres ordinarios, normales, ¿verdad? Que podemos entender con una acción tan común, ¿verdad? Ahorita lo vamos a desarrollar, como hacer una compra, pues es una decisión financiera, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Estamos decidiendo y eso tiene que estar ligado a nuestra santidad, porque a eso estamos llamados, a la santidad. Aunque a veces suene así como que es un terreno muy especial, así de gente que, pues todos sabemos historias de santos, ¿no? Pero yo creo que no, yo pienso que Jesucristo puso cosas muy sencillas, ¿verdad? Prácticas, sin complejos, ¿verdad? Y cómo esas decisiones ordinarias de nuestra vida, pues nos pueden llevar a acercarnos a Dios y tener una conciencia tranquila, estar en paz. Yo creo que eso, alguien me preguntaba, oye, ¿tú qué entiendes por el concepto de felicidad? Pues digo, es muy amplio, ¿no? Pero yo le decía, pues es sentirte pleno, ¿verdad? Pero al final del día, yo le decía, yo creo que el fruto más importante es la paz. Y eso yo creo que todos la anhelamos, ¿verdad?
tener paz en nuestro corazón. Esto ya cuando nosotros empezamos a platicar y dijimos, bueno, es que la economía de Francisco dice todo esto, ¿verdad? ¿Para qué inventamos el hilo negro? ¿Verdad? Como dicen, la leche hervida, si ya eso ya está inventado, ya está creado. Y es la economía de Francisco que lanza el Papa Francisco. Aquí Fer les platicará un poco más de eso, en qué consiste. Pero a grosso modo, pues es un lanzamiento que el Papa dice, oye, señores, pues la economía, y no es privativo o privilegio, situación concreta de México, yo creo que es a nivel mundial, ¿verdad? No está funcionando esto, ¿verdad? O sea, algo tenemos que hacer. O sea, la sociedad está convocada, está llamada, ¿verdad?, a todos los actores de la sociedad. Dice, esto es ecuménico, ¿verdad? ¿Qué significa? Que es para toda la humanidad. Aquí no hay de qué religión eres, en qué crees, de qué partido político eres, de qué rol juegas, si eres empresario, si eres maestro, si eres, no sé, cualquier actividad que nosotros tengamos, todos estamos llamados desde nuestra trinchera, ¿verdad? Y eso es lo más bonito, que gracias a Dios, pues yo les aseguro que aquí somos gente muy diversa. Y eso es lo que pues va a enriquecer este curso. Esperamos sea de su comprensión, ¿verdad? Y de que pongamos estas ideas en práctica. Retomando este movimiento, luego lo explicaremos, ¿verdad? Quizás a lo mejor algún día diremos, este movimiento de Francisco empezó el 29 de noviembre en el Centro Pastoral San Felipe del 2025, y 30 años después la gente que lo esté leyendo se dé cuenta que es algo que se detonó en toda la diócesis de Chihuahua. Yo no sé, porque esto ya no es mío, esto es un proyecto de Dios, no es mío, no es de nosotros, es de Dios. Entonces, bueno, pues empezaremos más o menos a platicarles de forma pues muy práctica. Me gustó mucho el título, ¿no? O sea, cómo administrar el dinero sin perder el alma, ¿verdad? Y como les comento, pues está basado en la economía de Francisco. Ya hay grandes movimientos en otros países, ¿verdad? Es un movimiento mundial. Tuvo una gran respuesta su convocatoria, ¿verdad? Él lo lanzó en 2019, pero se atravesó la pandemia y pues no tuvieron la oportunidad de reunirse hasta el 2021, algo así, 2022. Pero pues estos movimientos están vivos, ¿verdad? Aquí la parte que yo estoy aportando, ¿verdad?, que son la parte de finanzas, pero ustedes van a ver, son 12 aldeas, la que él define, ¿verdad? Luego hay muchos temas. Pues yo estoy agarrando esta parte de finanzas al servicio del bien común, ¿verdad?, que es, pues, es lo que yo conozco. Digamos, esta primera parte, como decíamos, es la parte a lo mejor técnica, pero muy relacionado a la parte también, pues, espiritual, de responsabilidad social, si ustedes quieren llamarlo, de compromiso con la sociedad, y ligar esa parte financiera. Y luego viene ya el padre en una segunda plática con cómo administrar el dinero sin perder el alma, ya desde el punto de vista del Evangelio. Y cerraremos, pues, bueno, al finalizar esta plática, ¿verdad?, a las 11:30, creo que hay un break, regresamos con esta plática y luego hacemos una pequeña sesión de preguntas y respuestas, unos 10 minutos, si les parece, para pues darle fluidez a esto, ¿no? Aquí yo empiezo la plática siempre con esta situación paradójica, ¿verdad? Porque pensamos que hablar de crecimiento económico, pensamos que hay desarrollo humano o hay crecimiento humano. Y eso sabemos, nosotros sabemos
que eso no existe, ¿verdad? Podemos leer en las noticias o nos pueden comunicar los políticos, los empresarios y decir, oye, el Producto Interno Bruto de México creció en tal cantidad, las inversiones directas llegaron en tanto, y lo pintan muy bonito, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa en la cotidianidad? ¿Qué pasa en el mundo real? O sea, ¿realmente vemos que la gente vive con dignidad? Y me refiero no a nosotros, que a lo mejor nosotros tenemos el privilegio de tener un techo, de haber comido bien, de estar aquí en un lugar a gusto, sino más bien, como dice el Papa Francisco, los más vulnerables, los más olvidados. Entonces aquí, para empezar, hay que romper ese paradigma. Y no lo digo yo desde el punto de vista únicamente espiritual, lo dicen los economistas, lo dicen la gente que dirigen los bancos, que dirigen las inversiones, los empresarios. ¿Por qué se están yendo a una responsabilidad social? Porque ya no es suficiente entonces tener dividendos o maximizar utilidades. Porque saben bien que si nosotros no trabajamos para todos, no trabajamos por lo que se llama el bien común, ¿verdad? O sea, no es el bien que me sirve a mí, es el bien que le sirve a todos. Entonces, ese bien es, vamos a llamarle, lo podemos ir escalando, desde el bien de personal, desde el bien de la familia, desde el bien de la sociedad chihuahuense, desde el bien de México, desde el bien del continente, desde el bien del mundo. Entonces, tenemos que revertir la ecuación, ¿verdad? Tenemos que decir, crecimiento económico es igual a desarrollo humano. Eso debe significar. Como dice el Papa Francisco, ¿verdad? Lo decía, una economía con rostro humano, ¿verdad? Se nos olvida, ¿verdad? Pasamos por encima de la gente con la ambición siempre de llegar a nuestros objetivos, ¿verdad? Entonces, yo partiría de esa situación, de esa concientización, ¿verdad? Y pues se van a ir desprendiendo cosas, ¿verdad? La riqueza, decía un economista, ¿verdad? El problema de la pobreza no es la falta de recursos. O sea, el problema de la pobreza no es un problema de escasez, decía el economista. Es un problema de distribución. Porque hay muchos que tienen demasiado, que hay gente que no tiene nada. Y eso que se ve tan lejano, ¿verdad? Desde nosotros, desde aquí, en nuestra vida diaria, eso, nosotros vamos a ir viendo el poder que tenemos, cada uno de nosotros, para revertir eso. Porque muchas veces nosotros estamos en un engranaje donde, sin darnos cuenta, participamos y hacemos al rico más rico y al pobre más pobre. Entonces, no es una cuestión, como les digo, la riqueza alcanza para todos, ¿verdad? Dios hizo el mundo con todo, con toda la abundancia, para que todos viviéramos bien, para que a nadie le falte nada. El problema está en cada uno de nosotros, que no hacemos esa realidad. Entonces, vamos a tratar de ver cómo nuestras decisiones financieras, ¿verdad? Que muchas veces decimos, pues yo compro, invierto, me endeudo, cualquier operación económica financiera diaria que todos hacemos, porque todos estamos en un sistema económico, que pensamos, oye, ¿qué tiene que ver eso con mi fe?
¿Qué tiene que ver eso con la espiritualidad? ¿Verdad? Y definitivamente, pues todo tiene que ver, todo tiene una correlación, ¿verdad?, muy importante, porque mi vida, ¿verdad?, como persona, ¿verdad?, viéndolo integralmente, pues yo debo tomar decisiones, entre ellas las económicas, que son las que estamos analizando en este momento, pues deben ir de la mano con la fe, ¿verdad? Como dicen, Dios no se queda en el templo. Dios está aquí, está con nosotros, ¿verdad? Nosotros somos templos del Espíritu Santo, somos templos de Dios. Entonces, debemos de siempre asociar, para empezar, y nomás es cuestión de programarlo, concientizarlo, esa primera premisa, ¿verdad? Nuestras decisiones financieras caminan de la mano junto con la fe y, por supuesto, con la espiritualidad. O sea, caminan juntas o debemos hacerlas caminar juntas. Fíjense, una definición que ha cambiado, porque bueno, pues yo estudio las finanzas desde hace muchos años. Y yo me acuerdo que en los primeros libros de finanzas, ¿verdad?, decía, finanzas, el objetivo de las finanzas es maximizar el valor de los accionistas. Así decía. Bueno, 30 años después o 40 años después, los libros de finanzas dicen, el objetivo de las finanzas es maximizar el valor actual de la empresa. ¿Y qué es la empresa? Los empleados, los accionistas, ¿verdad? Y si se le da un enfoque más holístico, ¿verdad?, como un todo, una teoría de los grupos de interés que le llaman, ¿verdad?, de Edward Freeman, un economista, premio Nobel de Economía, dice, es que la empresa son sus clientes, sus proveedores, sus accionistas, el gobierno, la comunidad, y todo está interconectado. Esa es la nueva visión. Esa es la nueva visión de la economía. Esa es la nueva visión que está progresando en los países desarrollados, los países industrializados. Es que no puede ser, ¿verdad?, que tan solo un solo elemento de la organización se beneficie. Y bueno, eso tuvo una repercusión muy grande. Entonces ahora dice maximizar, pero fíjense qué interesante. Maximizar significa hacer más con menos, ¿verdad? Porque a veces también digo, y esto es empresas, pero pues desde el punto de vista individual, ¿verdad?, como personas, lo podemos ver. Yo debo hacer más con lo que yo tengo. Porque a veces añoramos, y es que si yo tuviera esto, pudiera hacer lo otro. Pero si estuviera así en esta situación, yo puedo generar más, ¿verdad? Entonces, yo siempre lo sintetizo de esta forma. Debemos de florecer donde estemos plantados. Con los recursos que tenemos, con lo que Dios nos ha puesto a nuestro alcance, debemos hacer siempre más. Pero maximizarlo, no acumularlo, ¿eh? En ningún lugar dice acumúlalo. Maximízalo. ¿Para qué? Para que todo el mundo, para que una economía crezca, ¿verdad? Yo sí gano dinero en un negocio, ¿verdad?, soy exitoso, está muy bien, hago mi dinero, pero luego vamos a ir viendo qué más tengo que hacer. Porque la riqueza, como dijimos, debe alcanzar para todos, ¿verdad? Y muy importante esta premisa, de hecho es una premisa financiera, ¿verdad?, pero la puedo aplicar, ¿verdad?, para los negocios, pero igual para las personas. Fíjense,
nosotros valemos, bueno, en primer lugar porque somos seres humanos, tan sencillo, ¿verdad? Pero económicamente por lo que podamos llegar a ser, no por lo que fuimos, ¿eh? Lo que fuimos ya es historia, ya no existe, aunque mucha gente se preocupa mucho por estar anclada al pasado, ¿verdad? Y vive en el pasado y se angustia por el pasado. Y dice, ¿dónde está el pasado? Únicamente te persigue en tu mente, ¿verdad? Entonces, me olvido de mi pasado, ok, yo como empresa, como persona, me equivoqué, hice esto, hice el otro. Ni hablar. De aquí para adelante. De aquí para adelante, y eso es mi exhortación. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? ¿Verdad? Porque yo valgo por lo que yo puedo llegar a ser. Y fíjense, eso se traslada a los negocios. Cuando ustedes ven los movimientos, por ponerles así un ejemplo, ¿verdad? En la Bolsa Mexicana de Valores, en Nueva York, lo que sea, los inversionistas pagan el valor de una acción, no por lo que vale en esos momentos, sino por lo que puede llegar a ser. ¿Sí? Entonces, está claro, es un movimiento económico que si yo lo traduzco a esta parte espiritual también, ¿verdad? Social, pues es lo mismo, es lo mismo. Entonces, si yo pienso en el largo plazo, ¿verdad? Y digo, lo único por lo que valgo es por el largo plazo, pero a la velocidad que el mundo lleva ahorita en estos momentos, donde no se respeta la ecología, no respetamos la creación de Dios, ¿verdad? Y vemos, yo creo que todo el mundo en algún momento hemos visto o lo hemos sentido, ¿verdad? Aquí en Chihuahua pues vimos una escasez de agua, por ejemplo, no llueve, la precipitación es muy baja, los polos se están descongelando, en fin, o sea, hay muchas situaciones, ciudades en las costas, ¿verdad? Que son devastadas por huracanes. Hay contaminación en los ríos. Es una realidad, ¿verdad? Que a lo mejor, pues como no me ha llegado a mí muy directamente, ¿verdad? Pues no me afecta tanto. Pero bueno, el punto es, si yo razono y digo, el negocio vale por lo que puede hacer, pues entonces hablo de sostenibilidad, ¿verdad? Y eso es lo que se conoce como responsabilidad social. O sea, ¿cómo puedo hacer yo una empresa que gana dinero? No estamos peleados. Yo soy el primer promotor, yo soy financiero, que gana dinero, pero en balance con una responsabilidad social. Es decir, van de la mano, ¿verdad? Caminan juntas. Oye, ¿quieres hacer dinero? Ah, ok, sí, pero no te olvides de proteger el medio ambiente, de pagarle bien a tus trabajadores, ¿verdad? De crear un ambiente de trabajo adecuado, en fin. Entonces empieza este concepto clave, ¿verdad? De sostenibilidad. Los negocios entonces valen por su futuro, nosotros valemos, esta economía puede valer por lo que podamos llegar a ser. Y va de la mano, fíjense, aquí entra el concepto de propiedad, ¿verdad? También ilustrado en la doctrina social cristiana. Santo Tomás de Aquino, de hecho, él lo menciona desde el siglo XII, imagínense, más de 800 años, él ya habló de esto. Y decía, es que el valor de algo, de un activo, no está en su propiedad, está en su uso, ¿verdad? Y si cambiamos ese chip, nosotros, ¿verdad? Si nosotros pensamos, bueno, ¿para qué quiero tener algo? ¿Para qué quiero adquirir algo si lo voy a tener arrumbado? Así digo, en pocas palabras, ¿no? O realmente es algo que yo necesito. O sea, es algo que le voy a dar uso. Y eso en economía, en finanzas, si yo hago una proyección financiera y tengo un activo muy bonito, pero está ahí en una línea de producción que no produce nada,
ese activo no cuenta. Así. Entonces, tenemos que entender, ¿verdad? Porque muchas veces empezamos a nosotros con el paradigma, a sostener que pues yo necesito poseer cosas, cuando en realidad lo que necesito yo es usarlas, ¿verdad? Entonces imagínense este parquecito aquí, muy bonito, si estuviera solo, si estuviera abandonado, ¿de qué sirve? ¿Verdad? Y así, con ese criterio, ¿verdad? Con esa crítica constructiva, si nosotros caminamos por las ciudades, ¿verdad? Yo soy muy, pues por mi misma profesión, yo voy viendo, ese edificio tiene 20 años ahí, ya no se usaba. En fin, empieza a ver cómo se deterioran las cosas, porque no se usan. ¿Verdad? Entonces, yo en mi clase de proyectos de inversión, que doy en la universidad, yo siempre les digo, a ver, un proyecto de inversión es una idea inteligente que satisface una necesidad, no satisfecha. Pero una idea inteligente. Entonces, si nosotros desde ahí ponemos esa restricción y decimos vamos a invertir en cosas que valgan la pena, ¿verdad? Un activo que valga, ¿verdad? Que sea en beneficio de la sociedad. Entonces empieza uno a pensar y dice, bueno, oye, te invitan a este negocio o tú como persona vas a adquirir algo y dices, pues lo voy a tener ahí y no genera, pues no vale, económicamente no vale, aunque les haya costado. Va de la mano con este concepto, ¿verdad? Y este es el concepto también de propiedad. Lo trata también, bueno, todos los papas lo han tratado, Juan Pablo II habló mucho de esto, el destino universal de los bienes, ¿verdad? Es decir, nosotros se nos olvida que nada nos pertenece, ¿verdad? Todo a Dios pertenece. Nosotros somos ministros, nada más. ¿Qué significa ministros? Administradores. Se me ha confiado la vida, no me pertenece. ¿Verdad? Se me han confiado mis talentos, no me pertenecen. Tengo una propiedad, es de Dios. Entonces, si cambiamos ese enfoque también, ¿verdad? Hasta nos aligeramos, ¿verdad? Porque a veces es tanto lo que nos saturamos de cosas, ¿verdad? Y créanme que yo he escuchado testimonios me gusta mucho escuchar entrevistas de gente interesante, ¿verdad? Y yo he escuchado el testimonio de muchos empresarios donde dicen, yo soy administrador, ¿verdad? Y hemos tenido grandes testimonios, ¿verdad? Hay una persona en Estados Unidos, en el siglo XIX, Andrew Carnegie, decían el rey del acero, ¿no? Porque producía todo el acero que pues, desarrolló toda la economía americana. Y él, después de que, pues hagan de cuenta, era el Elon Musk de ahorita, ¿no? En su momento. El hombre más rico del mundo. Pues al final de su vida dijo, yo no me quiero llevar nada. Construyó 5,000 bibliotecas en Estados Unidos y varias universidades. Bien común. Entonces, es real, ¿verdad? Él escribió un libro muy bonito que se llama El Evangelio de la Riqueza. Y hablaba mucho de eso. Dice, es que pensar en los demás no es una actividad filantrópica. Es decir, qué bien me veo haciendo este donativo o ayudando. Es una obligación. Y desde ahí empezó a desencadenarse. De hecho, yo en mi tesis que estoy desarrollando, una tesis de responsabilidad social, lo pongo como precursor, ¿verdad? Es decir, oye, aquí están mis recursos al beneficio de todos, ¿verdad? Y cambia la mentalidad. Si nosotros nos vemos como administradores, como dice ahí, lo mucho o lo poco, ¿eh? Porque hay gente que, aunque tenga esta mesita, no la suelta, ¿no? O sea, no es cuestión de
del que tiene más. Hay que analizarnos, cada uno de nosotros, y decir, oye, si es cierto, hasta una cosa insignificante, me estoy aferrando a ella, ¿no? Y entonces, pues al final del día, el día que nosotros nos vayamos de aquí, de este mundo, pues no nos vamos a llevar nada, ¿verdad? Dicen así de chiste, ¿no? Que ni siquiera les pongan zapatos porque se los van a robar, ¿verdad? Entonces, nada, absolutamente nada. Si nosotros entendemos eso, que es una realidad, o sea, y es algo, no es algo nuevo, todo el mundo lo sabemos, ¿verdad? Pues entonces sí cambia mi perspectiva, ¿verdad? Digo, pues sí, yo tengo esto, es de paso, no me aferro. Soy administrador, y si soy administrador, voy a tratar de maximizarlo, ¿verdad? De que valga más. No estamos en contra de eso. Es más, es una obligación. Bueno, también en relación a eso, tenemos lo que es la hipoteca social, que es un concepto también, ¿verdad? Desde la encíclica de Centésimos Años de Juan Pablo II, que se relaciona al concepto de propiedad y decir, oye, es que nosotros, la propiedad, dice, y hablando propiedad de pequeño a mucho, y hablando de propiedad de tiempo, de talentos, de recursos, está subordinada al destino original de los bienes, o sea, está grabado, ¿verdad? Oye, yo llegué aquí, ¿verdad? Les puedo dar esta plática, gracias a Dios, tuve a alguien que pensó en mí, o muchas personas, ¿verdad? A través de mi vida, tuve la oportunidad de ir a una escuela, tuve la oportunidad, es una hipoteca, ¿están de acuerdo? O sea, yo me debo a todo eso. O sea, yo no lo tengo por mérito propio. O sea, puse mi granito de arena. Pero soy el resultado, ¿verdad? De toda esa gente, todas esas, a veces, un filósofo decía, son ángeles que Dios nos pone siempre en nuestra vida, ¿verdad? Nunca estamos solos. Y que vamos llegando, y si nosotros hacemos una remembranza de cada uno de nosotros, pues, y empezamos así en retrospectiva, hacia atrás, nos vamos a dar cuenta de que siempre nos hemos encontrado gente, recursos, personas, situaciones, que uno, en retrospectiva, como dice Steve Jobs, ¿no? Dice, conectando los puntos hacia atrás, dice, nos damos cuenta de que todo tiene una razón de ser, ¿verdad? Y dice uno, caray, por esto pasó eso. Pero bueno, eso me obliga a mí a este último punto, ¿verdad? Servir a los demás. Porque yo tengo todo eso para darlo, no para quedarme con él. Y puede ser algo pequeño, no es, todos afortunadamente somos únicos e irrepetibles, eso ya lo sabemos, pero cada uno de nosotros sabe lo que puede dar. ¿Verdad? Si yo tengo un talento, desarrollé algo y me quedo con él, se asfixia uno, siente uno como que algo me falta, ¿no? Y uno experimenta una sensación de plenitud cuando digo, bueno, yo sé esto y lo estoy compartiendo, ¿sí? Con cada uno de ustedes. Y ya será el Espíritu Santo Dios quien los ilumine ya en su forma muy particular y diga, mira, esto que dijo, ¿verdad? Esta palabra que dijo, y el Espíritu Santo es el que se encarga de eso, era para ti. A lo mejor yo la digo así general, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo dice, hey, te está llamando eso, ¿verdad? Entonces, esta hipoteca social, y ahí tengo que hacer también un reconocimiento a pues, un gran maestro, que yo lo he leído y lo he seguido bastante, que fue, en paz descanse, el maestro David Noel Ramírez Padilla, que fue rector del Tecnológico de Monterrey.
que lo pueden checar ahí, ustedes lo pueden en YouTube y ponerle ahí hipoteca social. Y hizo creo que fue McGraw-Hill, que le hace una entrevista y habla una cosa esplendorosa de este tema, la verdad. Para si ustedes quieren con más detalle profundizar en esto, o sea, que es un movimiento pues tremendo, pero fíjense desde dónde parte, ¿verdad? O sea, una encíclica de un gran hombre como fue, un santo como fue Juan Pablo II, y que no se quede ese nivel, pues aquí nosotros podemos aplicarlo en nuestra vida diaria. Oye, es que necesita alguien esto, yo lo puedo ayudar. Es que yo sé, no, a veces nos conformamos, no, hasta aquí doy y ya. ¿No? O sea, ¿qué más puedo hacer? Me va a costar, claro. Sal de tu zona de confort. Camina la milla extra. ¿No? La zona de confort, dicen los grandes autores, Jim Collins, entre otros, ¿verdad? Dice, es una muerte lenta, pero segura. Y como dice un sacerdote que sigo en YouTube, dice, apunten eso porque les va a servir. La zona de confort es una muerte lenta, pero segura. No, yo no hago nada, el mínimo esfuerzo. Yo estoy bien. ¿Cómo que eso de que todos somos corresponsables de todo? ¿Dónde dice? ¿Por qué? Si yo lo que he ganado, me lo he ganado a pulso. No es cierto. Quítense esa mentira de su mente. Nadie ha ganado solo algo. Es más, imposible. Imposible. Por lógica, por sentido común. Entonces sí tenemos, ¿verdad?, un compromiso. Decía otro también, Stephen Covey, de los 7 hábitos, decía, bueno, es una victoria privada. De la dependencia a la independencia. O sea, ya soy independiente. Y, ok, ahora viene un proceso de apertura que se llama interdependencia, ¿verdad? Yo doy a la sociedad lo que yo aporto, porque yo de la sociedad me beneficio de muchas cosas, ¿están de acuerdo? O sea, necesito un médico, yo no sé medicina, necesito un ingeniero, necesito un abogado. Yo tengo una parte muy chiquita, pero si todos, nosotros, ¿verdad? Como, imagínense como si fuera ahí una mesa donde dijéramos, a ver, todos vamos a depositar los talentos y fuéramos y los depositáramos ahí, nos daríamos cuenta, oye, ¿yo me puedo beneficiar de todo eso? Sí. Qué padre. Entonces esa hipoteca social, ¿verdad?, que se convirtió en dar, se convirtió en una riqueza mayor. Ese es, digamos, el anverso de la moneda. Por un lado la hipoteca, por otro lado el beneficio que cada uno de nosotros tenemos. Bueno, dentro de este movimiento de responsabilidad social, pues decíamos, una economía con rostro humano. Pero ¿cómo va a tener un rostro humano, ¿verdad?, si no colocamos a la persona como centro de todo? De nada sirven los planes, de nada sirven las inversiones, de nada sirve si no se coloca al centro la dignidad de la persona. ¿Y qué hace a una persona digna? Bueno, pues en primer lugar, que reciba un salario justo, que se le pague bien, no solo para él, para su familia. Todos los concilios vaticanos, todas las encíclicas hablan de eso en primer lugar, ¿verdad? Me acuerdo mucho cuando leí a un economista, en la época, era John Maynard Keynes, y era la época de la Revolución Industrial, donde Inglaterra, hagan de cuenta, era, no sé, pues China o Estados Unidos de ahorita, ¿no? Y decía, no, es que ya con la maquinización y llegan las máquinas y vamos a producir más y ahora sí la riqueza va a alcanzar para todos. Ese es el gran paradigma, ¿eh?
Perfecto. Y después de ciertos años, él salía a las calles y veía a los pobres niños. Londres, que era la ciudad eje. Londres, se dan de cuenta, Nueva York ahorita, ¿no? Y veían los pordioseros, los niños hambrientos. ¿Y dónde está el beneficio? ¿Dónde está el beneficio de esa maquinización? De esa revolución industrial, donde ya no era solamente el esfuerzo humano, ¿verdad? Ya era una máquina que podía hacer el esfuerzo de 100 hombres. ¿Y dónde está el beneficio? ¿Dónde se benefició la persona? No sé si ustedes recuerdan aquella película, no recuerdo el autor, bueno, basada en una novela de Charles Dickens, de señor Scrooge, ¿no se acuerdan? Que tiene una pesadilla, que trata muy mal a sus empleados, no les paga y se le aparece el espíritu y le da un paseo y ve cómo vive la pobre gente. Bueno, esa novela, lo crean o no, tuvo un impacto social en Londres, que muchos empresarios empezaron a tomar conciencia. Una novela, un autor que a lo mejor, pues sí, está en su imaginación, un espíritu que lo pasea y todo eso, pero eso no es el mensaje que está mandando. Oye, págale bien a tu gente. ¿De qué te sirve tener ahí los lingotes de oro ahí acumulados? Si la gente que se está muriendo de hambre, si esa gente que te está ayudando a crecer, ¿verdad? Yo les digo, porque yo doy consultorías de planeación estratégica, y les digo, a ver, si invitas a tu gente, dicen, si entre todos, miren, esta es mi visión, esto es lo que yo voy a ganar, bla, 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 y luego ganan, y les digo, ahora sí reparte. Ah, no. ¿Entienden? O sea, es esa persona, una persona, y yo lo he vivido porque he estado al frente de empresas, una persona bien pagada, créanmelo, es una persona súper fiel, trabajadora. Digo, obviamente no nada más es el salario, involucran otras cosas, ¿no? Pero que la gente se sienta bien pagada es algo digno, lo dignifica. O sea, a veces yo he escuchado como maestro comentarios, por ejemplo, ¿no? De alumnos, y yo trato todos estos temas con ellos. Y me acuerdo una alumna que decía, es que yo tengo un jefe que dice que tengo que dar este resultado, porque si no, como que no sirvo para nada. Yo le dije, mire, usted es valiosa, no por lo que haga. Por el solo hecho de ser persona, usted ya es valioso. Es que no le hagas. Y díganme si no es cierto eso. A todo mundo nos gusta ser tratados dignamente, ¿cierto o no? Con respeto, ¿verdad? Con justicia, y estar bien pagados. O sea, Dios creó la abundancia para todos. Y no es cierto, hay que romper el estigma de eso de que no, los pobres y les latigazos en la espalda. No es cierto. Todos es natural. Los papas lo han dicho, la iglesia lo ha dicho. Todos debemos, es una aspiración natural, el vivir dignamente, el disfrutar de las cosas, ¿por qué no? Sin, obviamente, pasar por encima del otro, ¿verdad? Entonces, eso es un principio. Esto está, fíjense, en las empresas socialmente responsables, que ahora les dan hasta un distintivo, ¿verdad? Que lo otorga el Centro Mexicano para Filantropía. Dice así tú, a ver, te voy a hacer una evaluación. Y hay un apartado, ¿verdad? De hecho se llama, hay 3 secciones, ¿verdad? Una que dice ambiente, sociedad, social y gobernanza, ASG les llaman, ¿verdad? Y ese criterio en Estados Unidos se llama ESG, ¿verdad? Por Environmental Social Governance. Y si tú no tienes ese código, esa clasificación, ahorita no te haces acreedor a financiamientos, como está evolucionando todo, ¿verdad? O sea, criterios ya muy fuertes donde te dicen, no, nosotros necesitamos inversiones responsables. Nosotros necesitamos empresarios, inversionistas que reconozcan el esfuerzo humano.
Entonces, es una realidad. Y luego esto de consumo responsable, pues todo mundo consumimos, ¿están de acuerdo? Todo mundo compramos, y más en estas fechas, ¿verdad? Pero fíjense, decía el Papa Francisco, la compra no solo es un acto económico, es un acto moral. ¿Por qué? Fíjense, el principal inversionista de una empresa no es el accionista, es el cliente. El cliente es el que decide si una empresa sube o baja, ¿cierto o no? ¿Qué pasa si ahorita toda la sociedad chihuahuense nos pusiéramos de acuerdo y no le compramos a Coca-Cola? ¿Sería atractivo para ellos vender aquí? Fíjense el poder de decisión que nosotros tenemos. Entonces, decíamos al principio, es que todas las decisiones financieras deben de tener una asociación a lo espiritual y a la fe. Y mi fe dice, por ejemplo, que mi cuerpo es el templo del alma, ¿no? ¿Y por qué voy a consumir yo algo? ¿Por qué voy a comprar algo que me va a destruir? Tanto físicamente como mentalmente, como espiritualmente. Entonces, si es una sociedad, fíjense, si nos convertimos en una sociedad con principios, pero principios o con fe en acción, como dicen, ¿verdad? Tenemos un poder tremendo. Porque imagínense, oye, ¿me sirve esto o no me sirve? Oye, sí, hay que apoyar esta empresa. Esta empresa está creando alimentos que sí sirven, son útiles, o hay que apoyar este producto, es beneficioso para la sociedad, se fijan, o sea, ya tenemos un criterio como consumidores y nosotros tenemos una influencia tremenda en el éxito o el fracaso de una empresa. Así, tan sencillo. Por eso uno de los talleres, que el último es un ejercicio, son talleres, se llama el poder del consumidor, ¿verdad? A ver ustedes también qué ideas pueden generar, ¿verdad? Porque si imagínense, ahorita no sé, es un grupo de 50, 60 personas, pero si esto empieza a crecer, bueno, a mí me interesa que Chihuahua al menos, ¿verdad? Al menos, pues sea una sociedad con consumidores que razonan, que piensan, que evalúan en función de qué, en función de sus principios, ¿verdad? Los principios, porque independientemente de la religión que yo tengo, la honestidad es la honestidad, la verdad es la verdad, la justicia es la justicia, ¿sí? Son las virtudes. O sea, todo el mundo nos sirve. El conjunto de buenos hábitos me da una virtud. Conjunto de malos hábitos, un vicio. Y puedo ser un comprador vicioso, ¿verdad? O puedo ser un comprador virtuoso. Ojalá y todos logremos, porque es un camino, ¿verdad? Es pequeños cambios, ¿verdad? Una de las empresas más grandes del mundo, Toyota, japonés, tienen un principio que se llama el principio Kaizen. Y dice, nosotros vamos a mejorar, pero pequeñas cosas, significativas. Mi proyecto es de 100 años, y poquito a poquito se van convirtiendo en algo grande. Entonces nosotros, así como consumidores, igual, ¿verdad? Oye, hasta cuando compro un producto, pues revisar a ver qué contiene, ¿verdad? O sea, ¿me beneficia? ¿No me beneficia? Oye, esto lo necesito, o sea, realmente. O hacer una blusa, un pantalón que nomás voy a ir a colgar ahí al closet. Y de repente, ¿cuándo lo compré? Hace 3 años, ¿no? Tiene hasta la etiqueta, ¿no? ¿Se fijan? O sea, si nosotros tenemos algo que no se usa, acuérdense del principio de los activos, son para usarse, estamos quitando el derecho a alguien de usarlo, ¿verdad? Entonces ese consumo responsable, pues clave en la sociedad. Y bueno, pues ahora que está muy de moda, ¿no? El tema. Precios justos, ¿verdad? Ganancia que respeta a todos.
yo creo que es un caso muy aplicable. Yo estaba escuchando las peticiones de agricultores y transportistas, ¿no? De donde ellos dicen, oye, pues es que, pues es una, como dicen, una vacilada lo que nos pagan la tonelada, ¿no? Los precios de garantía no alcanzan para yo hacer este negocio atractivo, rentable. Y sin embargo, a quien yo le vendo, a lo mejor empresarios más poderosos que industrializan mi materia prima, o sea, el grano, pues ellos nadie lo regula, porque a nosotros como consumidores nos llegan los precios finales y créanmelo, suben cada vez, ¿verdad? Sin embargo, ellos sí lo tienen controlado. Bueno, no es una cuestión, es una cuestión de razonamiento, de sentido común, ¿verdad? Es decir, que es justo, lo tomé, digo, porque pues, se puede hacer extensivo a todas las cosas, ¿verdad? Nosotros si tenemos negocio, oye, como dicen, por ejemplo, las gasolineras, ¿verdad? Oye, son litros de a litro. Compras hasta las tortillas, ¿verdad? O sea, son kilos realmente. O sea, esas básculas, hasta la Biblia lo dice, ¿no? El Evangelio dice, cuida las medidas de las básculas, ¿verdad? Los comerciantes, ¿no? Entonces, esos precios justos, fíjense, por un lado, el valor de la justicia, pero por otro lado también me dan competitividad, ¿verdad? Porque si yo salgo al mercado con un precio irrisorio, o sea, muy arriba, pues a lo mejor cierto grupo me lo va a comprar. Bueno, depende de tener la oferta y la demanda, ¿no? Que son las dos variables macroeconómicas. Pero en términos generales, una empresa que busca ser justo, ¿verdad? Igual nosotros estamos en una empresa, ¿verdad? Y compramos cosas, ¿verdad? Pues hay que pagar lo justo, ¿verdad? Porque a veces nos aprovechamos, ¿verdad? Me tocaban muchos casos de proveedores, por ejemplo, que están integrados a la industria maquiladora. Y dicen, no, pues es que me pagan a tanto y a 120 días, ¿no? Pero, ¿cómo? Pero tú estás vendiendo tu trabajo, tú sí tienes que sacrificar esto y lo otro, no es justo. Y se pueden hacer estrategias, ¿verdad? En función de eso. Se pueden hacer estrategias para mitigar ese impacto, pero yo debo estar consciente, ¿verdad? de que si el precio, ¿verdad? Es la transacción, digamos, el valor de una transacción, de un bien o servicio, pues que sea un precio que garantice la sostenibilidad, como decíamos al principio, o sea, tanto de la empresa que lo vende como el que lo compra, ¿sí? Es mutuo. ¿Verdad? Si yo tengo un proveedor, no le subo, me dice, oye, necesito que me subas el precio porque no, aguanta, lo tengo 3 años, lo voy a quebrar. ¿Qué va a pasar? Eso es contraproducente. Yo voy a tener que buscarme o desarrollar a alguien que me haga el trabajo que él me estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, así de forma sencilla, pues hay que buscar una ganancia que respete a todos, ¿verdad? Otro factor importante, la especulación y la inversión. Fíjense, la especulación pues es una parte del mercado, es inevitable, ¿no? El especulador siempre va a estar ahí presente. Hay una gran diferencia. El especulador es un negocio, si se le podría decir negocio, ¿verdad? De corto plazo. Él quiere comprar o invertir, hacer dinero lo más rápido posible y sin importar qué. O sea, no tiene lo que el inversionista tiene. El inversionista tiene una visión de largo plazo. Y yo creo que aquí es la clave de todos nosotros. Es más, yo lo digo a nivel empresarial, pero a nivel personal. Nosotros a veces somos muy cortoplacistas, ¿verdad? Yo estaba dando una vez un curso de planeación estratégica a unos maestros de una universidad, creo que era de Reynosa. Y luego me dice, oiga, no, a ver, dígame en qué puedo invertir y cómo lo recupero más rápido y gano. No, se equivocó de curso.
Este no es el curso, porque yo le voy a hablar de largo plazo. Negocio, ¿verdad? Incluso negocio, el origen, negación del ocio, decían los romanos, nec otium, negación del ocio. Hacer algo productivo, generar riqueza, como decíamos, maximizar la riqueza, es de largo plazo. O sea, sinónimo de estrategia es largo plazo. Y nuestra vida debe ser de largo plazo. Yo a veces quisiera tener todo ya inmediato, ¿verdad? Cuando sabemos que todo toma un tiempo, todo se tiene que cocinar a fuego lento, como dicen, ¿verdad? O sea, y son las cosas que más se aprecian, más se valoran. Cuando uno recibe algo, dice uno, me costó el esfuerzo, me preparé, hice esto, hice el otro, llegó en el momento oportuno, lo saborea uno más, ¿no? Sabiduría, como dicen, saborear las cosas, ¿no? Entonces, si nosotros olvidamos un poco el cortoplacismo en nuestras vidas, créanme que nos vamos a quitar una lápida, una losa de la espalda. Porque a veces esa prisa por, decíamos, acumular, tener, el juego se llama acumular, y no es cierto. Esa es una gran mentira, no es eso. ¿Cómo vemos a personas que en teoría, ¿verdad?, tienen fama, tienen dinero, tienen todo, y sin embargo los vemos en problemas de drogas, suicidios, infelices? ¿Por qué? ¿Lo tienen todo? ¿No? Lo que aparentemente la sociedad vende, ¿verdad? No es cierto, es una falsedad. Entonces tenemos que empezar a construir nosotros nuestras propias verdades, porque todo eso acá, miren, en la mente, ¿verdad? Los medios de comunicación, compra, gasta, invierte, sí. La chispa de la vida, ¿no? ¿Cuál es? Coca-Cola, inmediatamente pensar, ¿verdad? ¿Cómo la chispa de Coca-Cola vende la chispa de la vida? ¿De veras? ¿En serio? Razónenlo. Y así dicen su misión, ¿eh? Vean su misión. Como si tuviera la patente, ¿no?, de la chispa de la vida. Da risa, ¿no? Cuando uno lo razona y lo pone en una reunión familiar, vean los comerciales y la Coca-Cola ahí en medio. ¿Qué mensaje nos están mandando? ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que estar, por eso les digo, entre más atentos estemos, más vivir la vida, a las palabras sencillas que Jesús nos dijo. De veras, ahí está, no estamos inventando nada. Y son nuestras decisiones pequeñas. No pensamos en, no, a mí, tengo que morir así, tirarme. No es heroísmo, no es. Son decisiones cotidianas, ¿verdad? Que digo, hice bien, compré esto. Esas pequeñas decisiones son las que yo quiero venderles como idea de que nos ayudan a construir, ¿verdad?, un individuo, una persona mejor y por ende una sociedad mejor. Entonces, el especulador, pues, Jesús dijo, no se puede quitar, como dijo, la maleza del trigo, ¿no? Van juntos. Yo no puedo quitar al especulador del mercado, yo no puedo decir, no, tú no compres. Ni puedo estar juzgando de que por qué compró. Que siga. Pero ¿cuántos broncas hemos tenido? La última a nivel mundial, 2008, ¿verdad? Y en algún momento, bueno, de aquí lo que queremos hacer es un taller de finanzas, ya hablar así más específico. Esto, digamos, es como la introducción. Pero en 2008 la crisis inmobiliaria, ¿verdad?, que como dijo un premio Nobel de Economía, fue la gran estafa al estilo Wall Street. O sea, una estafa donde estuvo implicadas las bancas centrales de muchos países y donde la Reserva Federal tuvo que meterle como 700 trillones de dólares a la economía. ¿Dónde quedó ese dinero? Porque el dinero no se pierde, ¿están de acuerdo? Si alguien pierde, alguien gana. ¿Están de acuerdo? No es magia, no se desaparece. Entonces, ¿dónde está el especulador? ¿Dónde está aquel que nos manipuló? Y si ustedes ven la historia desde la crisis de 1929, la gran crisis en Estados Unidos,
vean documentales, ahí están en YouTube, cómo se manipulaba a la gente, ¿verdad? Y ¡pum! Una burbuja se infla, explota la burbuja. ¿De qué está llena esa burbuja? ¿De qué está llena esa especulación? De mentiras. No, esta empresa maravillosa va a ganar tanto y mira, así, tal. Y empiezas a meterle el dinero y te das cuenta que no es cierto. O sea, se fijan hasta dónde llega esta parte de justicia social. Entonces, derivado de esas crisis fue como un parteaguas, ¿verdad? 2008, principios de este siglo XXI, es donde más se ha enfatizado, ¿verdad?, sobre buscar esa economía, como dijo el Papa Francisco, y no lo hizo en honor a su nombre, él hace referencia a Francisco de Asís. Fíjense nomás. O sea, esa economía de Francisco, pues sí les decía, hermano sol, hermana tierra, hermano, pues qué lejos estamos de eso, ¿verdad? Entonces, volver a eso, a esa esencia que nosotros tenemos, distinguir este tipo de cosas. Oye, ese es un especulador. Oye, ¿quieres hacer negocio? Muchas veces me han preguntado, no, es que como hasta en plan de 5 años, mínimo 5 años. Oye, ¿cómo me puedo consolidar y tener más éxito? Pues en 20 años platicamos, porque yo todos los negocios que he visto exitosos, 20, 30 años y cuestan duro, ¿no? La mayoría, ¿verdad? Entonces, pues siempre hay que tener en mente este concepto, ¿no? Bueno, ya paremos la avaricia, pues si se fijan, todo está interconectado, ¿verdad? Avaricia, pues es desear más de nuestras necesidades, es decir, nosotros somos, como dicen, un barril sin fondo, ¿verdad? Pero fíjense, ahí entra hasta un concepto económico, para los que apúntenle, se llama, los que les gusta apuntar, la ley de los rendimientos decrecientes. Y lo explico de esta forma, para que vean que la avaricia también está en la mente, ¿verdad? Hasta donde dicen, desear lo justo, esa se llama sobriedad, ¿verdad? Digamos, desde el punto de vista, como decían los griegos, ¿no? In medio virtus está, ¿verdad? La virtud está en el medio. Y si yo, por un lado, pongo en su defecto, es decir, en su defecto y en su exceso. En su defecto, el avaro, ¿verdad? O el avaro, ¿sí? Y luego, en exceso, el derrochador, ¿verdad? Ese que despilfarra y todo lo gasta. Punto medio, sobriedad. Fíjense. Entonces, una persona sobria, pues es aquella persona que está consciente, ¿verdad?, de lo que necesita, como decíamos. Tengo mis principios, comparto. Dice el Evangelio, ¿verdad? Donde está tu corazón, está tu tesoro. Si yo, mi corazón está en la riqueza, pues es algo, nunca tengo lo suficiente, ¿verdad? Conocí a un empresario que decía, pues ya vendimos $500 millones, me dijo al año, no es de aquí. Y luego le dije, pues ya, ¿no? Con eso, no. Es que yo decía que 500 cuando vendía 100. Dice, ahora quiero vender 1000. ¿Se fijan? Bueno, esos 1000, ok, es bueno tener aspiraciones, planes de crecimiento, ¿verdad? Porque de hecho eso significa autoridad, acrecentar, ¿verdad? Pero acrecentar el bien común. O sea, lo hago porque es mi ambición, es mi avaricia y lo que yo tengo no lo suelto. ¿Sí me explico? O es que realmente estoy haciendo una inversión responsable que beneficia a todo el mundo, ¿verdad? Entonces hay que evitar esto. Entonces, como todo, es cuestión de disciplina, ¿verdad? Decíamos esta parte de Papa Francisco también nos hablaba mucho de Laudato Si, eso significa el cuidado de la casa común. Es decir, y él hizo una investigación tremenda, o sea, vean la encíclica
vale la pena disfrutarla porque con datos, ¿verdad? No nada más. Es que el Evangelio dice, no, o sea, datos impresionantes, ¿verdad? De la cantidad, por ejemplo, de agua que se necesita para producir una manzana, por ejemplo. De hecho, el padre, ahí tiene su libro, se los recomiendo también, Justicia Hídrica se llama, una muy buena investigación aquí del estado de Chihuahua, lo que nos cuesta el agua, ¿verdad? Y pues no, algunos tendremos conciencia, otros no, pero es algo prioritario, ¿verdad? Porque pues dadas nuestras condiciones climatológicas, ¿verdad? Ahora si ustedes se fijan, pues tenemos las dos únicas presas, ¿verdad? Grandes de toda la vida, la Boquilla y las Vírgenes, ¿no? Y pues eso hace 40 años, o sea, falta infraestructura también, ¿verdad? Dicen, fíjense, un dato interesante, el 50% de la precipitación pluvial en México, o sea, de todo lo que llueve en México en el año, el 50% se regresa al mar. Qué tristeza, ¿no? Entonces, este cuidado de la casa común, como ustedes ven ahí también esa representación aquí, nos habla mucho de reducir, reusar, reciclar también, ¿verdad? Que nos ayuda a mantener los negocios en el largo plazo, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, en nuestras casas reciclamos la basura? Algo tan sencillo, ¿no? O sea, tener clasificado lo que es el cartón, el vidrio, el aluminio. Y si bien no tenemos un sistema recolector aún aquí en Chihuahua con cada una de las clasificaciones, pero si nosotros sí podemos ir al Instituto Down, por ejemplo, y llevarlo, ¿eh? Imagínense todos haciendo eso. Reducimos toda la acumulación de basura que hay, ¿verdad? Entonces, largo plazo, de nuevo, cuidado de la casa común, ahorro y prudencia, ¿verdad? Ya estamos terminando. Ahorro y prudencia pues van de la mano. Dicen que el ahorro es la virtud práctica de la prudencia, son como hermanos, ¿verdad? Y el ejemplo más categórico que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, pues es el caso de José, ¿verdad? Porque es José el soñador, ¿verdad? José hijo de Jacob, y pues que llegó a ser el asesor, ¿verdad? del faraón, después de que había sido vendido como esclavo, ¿no? Pero vean cómo son los planes de Dios. Tenemos el mejor ejemplo de planeación financiera que puede haber. Porque le interpretó el sueño, si se acuerdan, les dijo 7 años de vacas gordas, o sea, abundancia, pero guarda, ahórrale, porque vienen 7 años de escasez, o sea, de vacas flacas. Y yo creo que eso nosotros lo hemos visto en nuestra vida, ¿verdad? A veces estamos arriba, a veces estamos abajo económicamente, pero que esas situaciones no nos hagan perder la prudencia, le llaman los griegos la pronesis, la recta razón, ¿verdad? Tengo mucho dinero, que no me quemen las manos por gastarlo, ¿verdad? Ahorra. ¿Te falta? Tampoco es el fin del mundo. Tú no vales por el dinero que tienes. Puedes recuperar. Siempre hay formas. Es más, las experiencias que nos pasan, pues siempre tienen un para qué, ¿verdad? Son ejemplos de vida. Entonces, hay que pensar siempre, ¿verdad? Y sobre todo, yo creo que algo, como dicen en un aeropuerto, donde aterrizar muy importante, pues es la familia, ¿no? Siempre que vamos a gastar algo, pues pensar en el beneficio de la familia, ¿verdad? De nuestros prójimos más próximos, ¿verdad? Entonces, siempre hay que planear. De hecho, en este taller que vamos a ofrecer también de finanzas, ya mi objetivo es que logren hacer un presupuesto, por ejemplo, ¿no?
presupuesto efectivo, presupuesto familiar, donde ustedes vean qué capacidad de ingreso tienen y qué pueden gastar, qué no, y que les sirva como instrumento de control a cada uno de ustedes, ¿no? Bueno, ya comentamos algo de esto, nada más para redondear, pues es multiplicar los talentos, ¿verdad? O sea, aquella parábola, ¿no? El que se le dio, a uno se le dio uno y luego lo enterró, ¿verdad? A otro 2 y lo multiplicó, el que dio 5 y lo multiplicó. Y luego vinieron el dueño de la cosecha, le dijo, a ver qué hiciste, ¿no? Pero ese a ver qué hiciste, pues dijimos, Dios nos ha dado talentos a cada uno de nosotros. Algunos a lo mejor los agarraron y los enterraron. ¿Para qué? No tengo necesidad de compartirlos. Ya estoy, decía yo, en la zona de confort. Pues están enterrados. Entonces, pero hay algunos que se multiplicaron, ¿verdad? Y eso es lo que tratamos de hacer, esa inversión siempre con propósito. Deudas conscientes, pues también, ¿qué es lo que me libera? ¿Qué es lo que me esclaviza? Muy sencillo, si yo me endeudo, la deuda, el crédito es necesario, ¿sí? Se necesita. El crédito es un detonador de la economía, ¿verdad? Comprobado entre los ciclos económicos, ¿verdad? Productividad, deuda a corto plazo, deuda a largo plazo. Pero que sea algo consciente, algo que me sirve. Oye, yo compro un activo que me va a producir, como decíamos, qué bien. Pero si compro algo que es superfluo y me va a esclavizar, me va a quitar la paz, pues ahí es donde tengo que estar consciente, ¿no? Y finalmente, bueno, relacionado la usura, ¿verdad? La usura, pues es lo que nos cuesta el dinero. Antes era, cuando inició esto de los préstamos bancarios, ¿verdad? En la historia de la banca se prestaba dinero y era una actividad que nadie quería agarrar. ¿Quiénes la agarraron? Los judíos, ¿verdad? Y era porque la iglesia, la doctrina en ese momento decía el que presta y cobra es una usura, ¿verdad? Pero ese concepto se ha transformado y ahora la usura pues es alguien que nos cobra intereses por encima de lo que es un costo real del dinero, ¿verdad? Entonces el dinero que oprime en lugar de servir, ¿verdad? Entonces busquemos pues algo justo, ¿verdad? Digamos, es un precio justo financiero por prestar el dinero. Y de educación financiera, bueno, pues ya les estaremos informando, ¿verdad? Es algo, yo creo que es el corazón de todo esto que estamos hablando, de cómo manejar, ahorrar, invertir el dinero con responsabilidad. Es algo que ya en específico veremos técnicas en este próximo taller, sencillo, lo quiero preparar no necesitan tener un perfil financiero para nada, o sea, es algo muy sencillo que vamos a ver. Y pues para ser parte también de la inclusión financiera, ¿verdad? O sea, es cada vez mayor gente, que de hecho es una de las preocupaciones del Banco de México en estos momentos, ¿verdad? Llegar a más gente, llegar a toda la gente, no nada más a la gente que tiene dinero, ¿no? Dicho por el Banco de México. Planes transparentes, confianza, yo creo que eso es muy importante, información siempre muy confiable, responsable, pues son pilares de unas finanzas sanas. Y bueno, pues ya para finalizar, que no se nos olvide esto, ¿verdad? La economía tiene un rostro humano y somos diversos, únicos, irrepetibles y cada uno merece pues el respeto por ser persona, ¿verdad? Ahí es la dignidad de la persona. Una economía, no se nos olvide, primero que nada, la dignidad de la persona. Pues muchas gracias, esa es mi participación. Pues muchas gracias, Javier, por compartirnos un poquito de lo mucho que sabes. Y pues esperemos que les haya gustado esta primera parte del taller, que es la parte del ver. Vamos a tener un break de 10 minutitos. Acá afuera hay algunos snacks para que puedan tomar un aperitivo. También están allá afuera los baños por si necesitan. Ahorita el break va a ser solamente de 10 minutitos. Cuando regresen va a haber
algunas hojitas en las mesas, porque la segunda parte del taller va a ser la parte de juzgar y posterior a ello vamos a estar en la parte de actuar con las mesas de trabajo. Entonces, para que se distraiga un poquito, sé que han sido muchos conceptos, pero lo que sigue también va a estar muy bueno. Entonces, aquí los esperamos en unos 10 minutitos. Gracias.